Hola, buenas noches. Bienvenidos a este espacio de Infobae Leamos. Bienvenida, Mariana. Gracias, muchas gracias por la invitación. Estamos con Mariana Eva Pérez y ustedes ven acá el cartelito, dice La Princesa Montonera, que es justamente, una parte del título de su primer libro. Mariana nació en 1977 y cuando tenía 15 meses la secuestraron con sus padres y su mamá estaba embarazada. Creció con sus abuelos, se vinculó con las instituciones de derechos humanos, se fue de las instituciones. En 2012 escribió el diario de una princesa montonera, donde contó su vida mezclada con unas reflexiones que le venía diciendo recién, muy fuera del cliché, muy valientes, muy personales, muy inteligentes, muy duras. Es un libro que no se ahorra ningún golpe, digamos. Hay unos párrafos tremendos, como cuando se imagina cómo fueron las torturas o como cuando su hijo le pide jugar a los desaparecidos. Este año publicó Teatro y Desaparición, que es una tesis, y bueno, vamos a hablar, a empezar como desde el principio, a hablar un poco de todo, porque no damos a nadie por conocido. La historia empieza con que a vos te llevan y te devuelven. Sí, así es. Unas horas después. Sí, así es. Que durante mucho tiempo, tardé mucho tiempo en entender que para devolverme, para dejarme, como se contaba en la novela familiar, primero me tenían que haber llevado, digamos. Que estuviste secuestrada. Exactamente, que aunque sea unas horas, esas horas, ese vacío de esas horas en mi vida es un vacío significativo, traumático, y entender que ahí había algo que se me jugaba importante, pero me tomó décadas. Y aparte de la duda de por qué te devuelven. No, nunca lo voy a saber porque el mismo grupo operativo después se queda con mi hermano y yo era muy chiquita, era beba, así que tranquilamente podrían haberse quedado también conmigo. Y cuando llegan te llevan a la casa de una abuela y no está. Así es, y me llevan a la casa de una tía abuela que se desmaya, todo un poco novelesco, y un primo que era adolescente en ese momento se hace cargo de recibirme, me reconoce frente a un despliegue militar impresionante que también me tomó mucho tiempo y buena parte del libro asumir que yo había estado metida en semejante operativo, con semejante despliegue. Claro, bueno, que esa escena después ayuda a que el primo es un testigo, casi de casualidad sale, que es un testigo que puede contar cómo fue el operativo en realidad. Exactamente, y hasta reconocer a uno de los responsables, el responsable de ese operativo, que lamentablemente este primo mío no vivió para verlo preso como está hoy, porque estuvo muchos años prófugo, este hombre como 20 años prófugo, y finalmente fue ubicado el año pasado. ¿Y se llamaba? Juan Carlos Vázquez Sarmiento, y le decían el Colo, y era un suboficial de la Fuerza Aérea. Y entonces, ¿cómo fue esa infancia? Bueno, en ese momento a mí me parecía que la mía era una infancia feliz, aunque era consciente de que era atípica. Sabía la verdad de mi situación desde siempre, mis abuelos me fueron dando información a medida que preguntaba, pero bueno, sí, no era una infancia muy normal, era como una situación, un poco como un fin de semana eterno con abuelos, que no terminaba de ser normal. Claro. O sea, había mucho afecto, había mucho cariño, pero había un montón de cosas, de herramientas que siento que ahora al momento de yo ser madre, tengo hijos pequeños, herramientas que siento que me faltan para maternar, porque en realidad yo tuve una abuela que hizo de mamá sin dejar también de ser abuela. Entonces por ahí un montón de cosas, límites básicamente. Límites básicamente no me dieron, claro. Vos decís, Mariana, me dicen acá que pongas el micrófono más así, mirá, más así, bien, porque no se te escucha. Gracias. ¿Pero se escuchó algo de lo que dije antes o tengo que empezar de vuelta? No. ¿Decís en algún momento que te das cuenta que no sabías lo que siente un bebé por su mamá? Sí, me hago cargo de que suena bastante patético, pero sí. Fue como una sorpresa descubrir el nivel de necesidad y de amor, o sea, ese amor incondicional que sentimos por nuestras madres. Es un dato que yo lo tengo que reconstruir, no sé cómo decirlo. Primero intelectualmente y que lo puedo sentir visceralmente desde el otro lado del mostrador, como mamá. ¿Cuándo te pones a investigar? ¿Cómo dijiste, bueno, tengo que saber qué pasó? Porque en alguna parte decís, yo quiero saber todo. Y saber todo es horrible. Pero bueno, es una necesidad. ¿Cuándo empezás y cómo? ¿Y por dónde? La
información entró demasiado temprano a mi vida. Recuerdo abrir un libro que se llama Botín de Guerra, que era uno de los primeros libros sobre las abuelas de Plaza de Mayo, un poco al azar, hojear y encontrar estos relatos que me iban a acompañar, así como una especie de mantra del horror sobre la tortura, sobre todo a mi papá. ¿Y vos tenías qué edad? Yo debía tener 8 o 9 años. ¿Y hablaban ya de tu papá directamente? Sí, hablábamos de mis papás en mi casa, hablábamos mucho y muy cotidianamente con estos abuelos que me criaron, que eran los paternos, pero las cosas de las que se hablaban eran cosas cotidianas, eran como, ah, vos te gusta comer esto y a tu papá también, a tu mamá le gustaba cocinar tal cosa, te reís así como tu mamá, eran cosas alegres y cotidianas, y la otra dimensión, bueno, no estaba presente, lo cual me parece bien, ahora, como mamá. Repito, pero bueno, encontré ese libro muy temprano y bueno, fue un poco un shock y sí, yo lo tengo asociado a las visitas a abuelas de Plaza de Mayo, que es donde mi otra abuela comenzó a activar desde que desapareció mi mamá, esos momentos de abrir carpetas ahí, buscar más información ahí, pero en ese entorno un poco más controlado, creo yo, ¿no? Yo iba a la casa de las abuelas, a la primera oficina que habían tenido en la calle Montevideo, y bueno, y miraba esas carpetas y las cerraba y me iba a mi casa. Me parece que eso era un poco, pero eras un poco chica más sano, todavía. Era chica todavía, exactamente. Y después sí, ya más de adolescente, de joven, digamos, cuando tuve la necesidad de entender, pero de entender de verdad que había sido tan importante para que mis padres tomaran la decisión de dar su vida, incluso perderse la vida conmigo, en pos de aquello, ¿no? Yo nunca tuve, por lo menos no conscientemente, una cuestión de pasarle factura. No tengo ningún problema con que otros hijos e hijas lo hagan, pero yo no lo siento así. Y sí, lo que sentía era la necesidad de entender. Por eso también estudié lo que estudié ciencia política. Necesitaba entender por qué la política era tan importante y cómo la concebía. ¿Y qué entendiste? Bueno, entendí que para ellos era muy importante. Que era cambiar el mundo. Que querían cambiar el mundo, entendí que también era un clima de época que los arrastró un poco como un torbellino, pero bueno, dentro de ese torbellino también hubo gente que actuó de una manera y de otra, entonces tampoco fue solamente el espíritu de la época. No sé, creo haberlos entendido a cada uno, porque inclusive sé que no tenían la misma postura ya al final, ellos caen muy tarde, a fin del 78, ya totalmente desenganchados, como se decía en la jerga de la militancia, no tenían con quién militar, ya todos sus amigos desaparecidos, ahí no sé muy bien cómo es que se produce el secuestro, pero lo que sé es que mi mamá ya quería una vida más retirada, en familia, mi papá no, mi papá quería seguir, y creo que los entiendo a los dos, qué sé yo. No me queda otra tampoco. ¿Pero sirvió esa investigación para tranquilizarte? A mí me sirve, bueno, no sé, en realidad no sé si me sirve, lo sigo haciendo. Y hasta esto, ¿no? Vamos a mostrarte también, pobrecito, hasta le dediqué una tesis de doctorado a la investigación sobre el temita, como lo llamé en el otro libro, ¿no? Para bajarle un poco el precio a este temón, en realidad. Tengo la ilusión siempre de que comprender me va a servir, inclusive está presente en la dedicatoria que es para mis hijos de este segundo libro, se los dedico con la esperanza de que comprender ayude a mitigar los efectos de todo esto en el futuro, pero la verdad que no tengo ninguna certeza de que sirva realmente, de que me sirva realmente. Tipo 3, 4 de la mañana cuando no me puedo dormir, nada de todo esto ayuda demasiado. Todo vuelve. ¿Por qué princesa? Los chistes explicados son lo menos, Patricia. Bueno, ¿por qué princesa? Yo soy una gordita judía, no entiendo esta cosa. No, me interesaba este juego de palabras de la princesa montonera. ¿Qué vendría a ser? A ver, por un lado hay algo, como tomarme un poco en solfa, una idea de que hay un linaje o linajes de sangre, ¿no? Que, ¿cómo decirlo?, que encarnan algo de la política argentina, de la tragedia política argentina, que un poco es así y un poco no está bueno, y como toda esa incomodidad, bueno, hacer un poco un chiste con esto, sentirme princesa de los derechos humanos, una joven princesa ya desterrada, ¿no?, antaño, de los derechos humanos. Abdicaste. Sí, ya fue. No sé, nada, es como esta paradoja. María Moreno lo analiza muy bien.
esta paradoja del blasón, pero ¿de qué? De los montoneros, o sea, no, claro. No, es todo lo contrario, o sea, si mis viejos no querían algo, si mis viejos no luchaban por algo, era por ninguna suerte de aristocracia, ni de los derechos humanos, ni de la memoria, ni nada de todo eso. Entonces, bueno, tiene que ver un poquito con eso. El primer libro empieza como un blog. Sí, empieza como un blog. Y bueno, ¿Y cómo empieza? El blog siguió varios años y de hecho está abierto y no sé. Una característica es que está contado todo con humor, o sea, uno se ríe muchas veces, bueno, se ríe de cosas terribles. ¿Podemos hablar un poco de eso, de dónde sale eso y cómo te bancás sostener ese humor aparte? Bueno, es que en realidad el humor venía de una práctica, ¿no? Venía del trabajo compartido con otros y con otras. Yo dentro de Abuelas de Plaza de Mayo trabajaba específicamente en el área de investigación buscando niños desaparecidos, o sea, era como súper concreto. Y teniendo un hermano desaparecido. Y después, habiéndolo localizado y teniendo una mala relación con él, que no tengo ninguna hasta el momento. O sea, con todos esos mambos. Entonces... Ay, me perdí lo que estaba por decirme. El humor, ¿por qué? ¿Cómo te va? ¿Por qué es con humor y cómo te lo bancas? Muchas gracias, Patricia. Entonces, el humor realmente era imprescindible para trabajar con estos temas. O sea, la condición de posibilidad de decir ciertas cosas es empezar a darles vuelta con un poco de humor, porque hay cosas que si no, no pueden ser dichas. No sé si vos hiciste el ejercicio en estos últimos años de ver alguna audiencia de los juicios de lesa humanidad que se pueden seguir por YouTube. Bueno, las cosas siguen siendo igual de descarnadas que lo que escuchábamos en los 80, que lo que yo escuché en ese libro y me asusté, digamos, esa realidad, como se cuenta en los tribunales, como hay que contarla esta historia, ¿no? De la historia de los hechos, de las víctimas, de los perpetradores, etcétera. Es de una crudeza insoportable. Entonces, si vos vas a trabajar en esto todos los días, ya sea, bueno, desde la investigación concreta, como me pasaba en ese momento, o desde la investigación teórica, y te lo tomás todo así tan en serio y tan solemne y la vibrás tanto en cada paso, no hay manera. Me parece que no hay cuerpo que aguante, no hay cabeza que aguante, te hace daño, son cosas dolorosas, dolorosísimas. Entonces, bueno, o sea, estamos hablando, voy a entrar ahora en detalles, pero bueno, digamos, todo, nunca más para acá todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, era una herramienta para que esto no te lleve puesta, ¿no? Y me interesaba, eso funcionaba entre compañeras de trabajo que no eran hijas de desaparecidos y obviamente entre los que teníamos una historia compartida también. Y de pronto en el blog a mí lo que me interesaba explorar era si eso funcionaba con otros. Porque de pronto yo ya no quería hablar más con los que eran iguales a mí. A mí me interesaba salir del gueto, que es otra imagen que está acá, saltar las paredes del gueto y hablar con otros. Y ver en qué términos. Y ver de qué manera seguir hablando de esta historia que insiste en ser contada, pero que, bueno, eso, que no nos lleve puestos el horror, ni tampoco la solemnidad. ¿Y qué encontraste hablando con otros? ¿Qué cambió de hablar con los mismos a hablar con otros? ¿Y cuán otros eran los otros? Bueno, esa última pregunta es más difícil, pero yo cuando salió la primera edición del diario, que era un tercio de lo que es ahora, solamente la primera parte, la verdad que tenía mucho miedo de la reacción del público en general, que alguien lo iba a tomar como una falta de respeto o a los organismos históricos o a los desaparecidos mismos, o que se iba como a manipular para un lado u otro lado de la grieta o todo ese tipo de cosas. Y en realidad lo que encontré es que no, que había gente, mucha gente interesada en entablar este tipo de diálogos, en reclamar la memoria para sí u otras memorias, gente que agradecía que uno se corra de este lugar, de decir, bueno, puedo contar lo que me pasó porque soy la hija de o soy la hija de, y en realidad interrogar exactamente qué me pasó a mí, qué te pasó a vos, qué le pasó a cada uno de ellos, digamos, porque la manera en que yo entiendo la desaparición, y acá tomo un vaso de agua. Sí. La manera en que yo entiendo la desaparición como una biopolítica de producción de espectros, o sea, como una forma de ordenar y reorganizar la sociedad a partir de la producción estatal de fantasmas que nos iban a acompañar de ahí en más para toda nuestra vida, ¿sí? El objetivo de eso, el blanco directo, sí fueron mi mamá, mi papá, en menor medida yo, ¿no? Y tantos otros niños que en nuestra situación todavía falta
que los tribunales den cuenta de eso también, sino toda la sociedad. Como un elemento era la reconfiguración de disciplinador. toda la sociedad. Entonces, si pensamos de verdad que lo que acá hubo fue terrorismo de Estado y que fue contra todos, aunque encarnó particularmente en algunas personas, bueno, desde ese lugar está bueno abrir este otro diálogo, porque me parece que en serio nos permite entender distintas afectaciones en cada uno de nosotros. Vos decís como algo disciplinador, como bueno, hay un miedo recorriendo. Exactamente, por medio del terror en lo inmediato para imponer todos esos cambios socioeconómicos que hubo en el momento, y después a largo plazo es como que lo siniestro se instala a largo plazo a través de estas figuras, principalmente también de los desaparecidos con vida también, que son sumamente inquietantes, y nos acompañan hasta el día de hoy. Digamos, tenemos estas presencias, ausencias, que son los desaparecidos, que cada tanto, bueno, emergen y reclaman que hagamos algo todavía con eso. Por algo es un tema que no nos deja en paz. Por algo estoy yo hablando de esto hoy acá, aunque no es marzo ya. Hay una frase en el libro que dice algo como: los fantasmas existen y son los padres. Exacto. Yo siempre tuve esa sensación y tuve la suerte, la posibilidad de irme a estudiar a Alemania con un grupo de investigación que se tomaba esa premisa en serio. Y irme a estudiar los fantasmas y la dimensión espectral de la desaparición. Y la dimensión política, ¿no? Exactamente. De la creación de fantasmas. Exactamente, así es. Félix Brusone dice en algún momento, que es otro escritor que también es hijo de desaparecidos, habla de la reparación y dice algo, no me acuerdo si es su camioneta o su máquina, algo como, sí, la reparación, yo pienso en la camioneta, pongamos, se rompe, la reparo, anda, trabajo. Bueno, es desgarradora la imagen, porque uno se da cuenta de lo que está diciendo. ¿Existe la reparación? Es como la pregunta que me hiciste antes también, de si todo este trabajo intelectual para comprender la desaparición, ¿no? Y para comprender la militancia de mis padres, si sirve. Si existe la reparación, yo creo que no podemos dejar de intentar reparar lo que pasó. Creo que la reparación como objetivo final no existe. Pasa eso como lo que me dijo Félix, la camioneta queda más o menos reparada y les sirve para ir a trabajar, pero no es la camioneta de antes. O sea, reparar no es volver al estado anterior, pero sin embargo hay una responsabilidad social y del Estado de reparar lo que pasó. Claro que sí, pero bueno, es como una palabra un poquito tramposa porque nosotros no la usamos mucho. Y en otros países, en contextos de posdictadura, se usa con más soltura. Se habla más de memoria, de verdad, justicia y reparación, más que tanto de memoria, digamos. Y la reparación tiene una dimensión que es material y tiene una dimensión que es simbólica. Y se piensa más en otros lugares. No sé, sería interesante traer esos debates también a Argentina, porque hubo políticas reparatorias con muchas lagunas, con muchos baches, que fueron muy onerosas, pero que no fueron igualitarias, y que sería bueno que, no sé, que se evalúen como todas las políticas públicas del Estado. ¿Qué querés decir? ¿Qué quiero decir? Bueno, primero, que hay muchos mitos en torno a las reparaciones económicas que se pagaron, que cada tanto desde el negacionismo, digamos, se vuelve a recordar que los $240.000, y bueno, nada, que hay que recordar que eran los 90, que fueron bonos, que después vino el default, o sea que además como que encima, como que realmente materialmente, nosotros los familiares de desaparecidos en su momento recibimos bonos que después no existieron más, o sea, y hasta el día de hoy tenemos que aguantarnos estos discursos que hablan del curro de los derechos humanos y que dicen que embolsamos fortunas, cuando en realidad por ahí, como es mi caso, arrastramos 20 años de conflictos legales por esas lagunas, de eso que supuestamente venía a reparar y que no hace más que traerme conflictos. Y no solamente a mí, digo, a un montón de gente. Entonces digo, cuando hubo una política tan extendida de pagar reparaciones a distintos grupos de víctimas de la dictadura, que es algo que se hizo mucho en los 90 y a principios de los 2000 y que nunca se revisó. Digo, me llaman la atención políticas que nunca se revisan, que no se evalúan su impacto, su llegada, ¿no? Y que son objeto de este tipo de ataques negacionistas, ¿no? De cada tanto vuelve todo eso, ¿no? Se me ocurren dos preguntas con esto. Una es si hay
Más allá de la Perdón, plata, sí. perdón, me importa porque, por ejemplo, cada tanto uno ve reaparecer esta lógica y se dice, por ejemplo, que se pagarán reparaciones a otros grupos de víctimas, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué no van y aprenden de lo que se hizo mal antes? Pues les puedo contar un montón de cosas que se hicieron mal para que no se repitan los mismos errores. Y es como... ¿Querés contarnos alguna? No, está bien, no vamos a entrar en tanto detalle, pero hay algo también en torno a esto que en vez de ser el fundamento como material de una reparación simbólica más grande, en realidad es como un tabú, algo de lo que no conviene hablar, algo de lo que nadie quiere hablar. Entonces, bueno, es medio raro también, como reparación o como reconocimiento. Yo me preguntaba si hay algo reparable, más allá del dinero, si hay algo que... No, porque eso es lo fácil, porque te faltó en tu infancia, porque faltó la generación económicamente activa y eso se puede reparar con dinero. Pero si hay algo reparable en la subjetividad... Ah, eso ya no sé. Y si la justicia es reparadora, más allá del dinero. Yo creo que hay una instancia que lamentablemente va ligada a esto que decíamos antes, que tiene que ver con el reconocimiento, y eso es lo reparador. El reconocimiento de que atravesaste determinada situación y que eso te causó un daño de por vida. Y bueno, ¿y de qué manera lo reconoce el Estado? Bueno, no sé, metiendo en cana a alguien, ¿no? Qué sé yo, bueno, sí, también te pagan una pensión, pero también, no sé, puede haber una variedad de formas de reconocimiento, de hacernos participar en debates que tienen que ver con iniciativas públicas sobre derechos humanos y que no sean debates que se agotan en algunas instituciones de las que no todos formamos parte, no sé, se me ocurren, no sé. Hay muchos ejemplos para mirar en distintas partes del mundo, digamos, de distintas cosas. ¿Y te parece que en términos políticos hay alguna forma de reparar? Bueno, yo creo que lo que sucedió durante el kirchnerismo fue profundamente reparador, porque de verdad veníamos de toda esa década de impunidad creciente hasta ser total, que fue sumamente traumática para los que crecimos en los 90, con la sensación de que nunca íbamos a saber nada, nunca íbamos a obtener ningún tipo de justicia, y entonces en ese sentido encontrar por primera vez interlocución en el Estado, encontrar que algunas demandas se hacían políticas públicas, e incluso que había iniciativas que a uno no se le habían ocurrido demasiado y te tomaban de sorpresa, uno no sabía bien cómo posicionarse, como en relación a los sitios de memoria, por ejemplo, ¿no? Eso fue profundamente reparador y me parece que dejó el terreno para seguir avanzando más. Te fuiste a Alemania a estudiar y en el libro parece una época feliz, como un alivio. ¿Resulta un alivio estar lejos? Sí. Sí, me resultó, a mí con esta configuración que venimos diciendo, digamos, habiéndome criado y formateado tanto dentro de este mundo, me vino bien, me vino súper bien poder hacer mi investigación e incluso el trabajo de convertir este primer blog en un libro desde afuera. Sí, me sentía más libertad al estar lejos y no sé, y también entré en contacto con otras lecturas y con otros colegas que me abrieron otras formas de pensar y que me hicieron confiar más también en este proceso. Aun cuando hubiera gente alrededor que por ahí no entendía de qué les estabas hablando. No, bueno, yo me fui a trabajar en un proyecto que era sobre Argentina, o sea Estaba que pensando mis en el parto. compañeras Estaba pensando en el parto. Ah, en el parto, sí. Que vos le explicabas a la partera y la partera no entendía lo que le estabas diciendo. No, creo que no. Creo que no, sí. Esa fue una situación un poco... Me costó tomar la decisión de incluir mis propios partos en el libro. Más que nada lo que me costó era como qué contar, qué presentar, qué regular de la intimidad de mis hijos. Bueno, pero ¿cómo te atraviesa la circunstancia de la desaparición en un momento tan diferente, diciendo, bueno, nunca te abandona? O sea, eso me pareció que valía la pena mostrar. Más que contar, como estaba contando antes, los efectos persistentes del terrorismo de Estado, digo, mostrarlo en lo concreto, en que, bueno, una va a parir y, bueno, se le aparecen los fantasmas de aquellos partos, ¿no? Contame un poquito del libro nuevo, ¿qué es la tesis? Claro, Fantasmas en Escena se llama, es mi tesis doctoral, la que hice ahí en Alemania. Me tomó muchos años la investigación porque en el medio tuve mis 2 hijos y además volvimos para
para el juicio por la desaparición de mis padres, que está contado en el otro libro, así que realmente me tomó mucho tiempo terminar mi tesis, pero bueno, la terminé finalmente, la defendí en el año 2019 en Konstanz, en el sur de Alemania, en una universidad que tiene una tradición importante en los estudios literarios, y bueno, después también ganó un premio de la ciudad de Konstanz, justamente. ¿Pero qué tiene que ver? Contame qué dice. Porque, y bueno, perdón, en no el, lo libro, leí en el libro yo analizo teatro porteño del periodo 2001 al 2015 sobre la desaparición forzada. Y busco en estas obras distintas estrategias de representación de la desaparición. ¿Y te ayuda a pensar más, a avanzar en lo que ibas pensando? Exactamente, exactamente, porque yo encontraba en distintas obras de teatro que aparecían figuras o motivos o estrategias representativas que iban mucho más allá de la definición previa que yo tenía de la desaparición o que me obligaban a cuestionarme categorías como la categoría de hijos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo trabajo en una obra que cuenta la historia de un grupo de adolescentes en el exilio en Perú, donde yo no puedo hablar de hijos de exiliados, sino que son adolescentes ellos en sí mismos, y eso me lleva como a desarmar un poco la perspectiva de hijos de, y justamente es como el antecedente que yo tengo para lo que empecé contando hoy, que tiene que ver con prestar más atención a aquellas situaciones o violencias que atravesamos quienes éramos niños en ese momento, y no tanto ya la denuncia o el reclamo en torno a nuestros padres ausentes, ¿no? Que bueno, no es que todos hayamos alcanzado la justicia sobre ellos, en el caso del juicio que hicimos contra los militares de la Riva, que es el lugar donde estuvieron mis padres, solamente 3 fueron condenados de un grupo enorme que nunca fueron ni siquiera indagados, y ahora este hombre que estaba prófugo. Pero bueno, no se investigó exhaustivamente, ni tampoco sé qué pasó con mis padres, ¿no? O sea que verdad no, justicia poca, y soy una afortunada porque tuve juicio, hay gente que nada, entonces bueno. ¿Cómo es el temita con tus hijos? ¿Qué edad tienen tus hijos? 8 y 5. ¿Y cómo es? Con el de 8, por ejemplo, que debe entender bastante. El de 8 le gusta hablarme de esto. Creo que entendió que esto para mí es importante y como que me busca una complicidad por ese lado, que un poco me asusta a veces. Sé que me plantea más dilemas. A él le encantaría estar acá y escucharme, por ejemplo. ¿Por qué no lo trajiste? Porque pienso que no da. Porque pienso que no da. Yo estoy siempre pensando, le temo más a esta sobreabundancia de información, es todo un tema como regular. Pero yo trabajo de esto, mis hijos llegan a casa y yo bajo la pantalla. O sea, no quiero que vean lo que yo estoy viendo, que escuchen la audiencia que yo estoy escuchando, no quiero. Son chiquitos. Claro, claro. Y mi hija más chiquita no me pregunta nada. Y cuando yo le digo algo no me dice nada. Así que también me tiene muy intrigada. Cuando se destape. ¿Qué sé yo qué va a hacer con esta historia? ¿Estás escribiendo más? ¿Estás trabajando más en el tema, algo nuevo? Estoy escribiendo más que nada textos académicos en este momento. No tengo un proyecto. Bueno, tengo un proyecto, pero no lo estoy trabajando. Digamos, sé con qué quiero seguir como proyecto literario, pero en este momento no